de grabar la clase. Ya. Eh, si nosotros tenemos una potencia de esa manera, donde B es la base, C el exponente, eh, y A el resultado de la potencia, podemos plantear esa potencia, en primer lugar, como raíz, donde el exponente va a ser el índice, donde el resultado de la potencia va a ser el subradical y donde el resultado de la raíz va a ser la base. Es decir, cuando ustedes calculan una raíz, en el fondo lo que están calculando es la base de la potencia. Le están preguntando al número, ¿no es cierto? O la raíz, ¿qué número multiplicado por sí mismo el número que les dice el índice les da el subradical? Un ejemplo muy fácil, raíz cuadrada de 4. ¿Qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da 4? El 2. Entonces, en el fondo, es una potencia armada de otra manera nomás. Pero esta misma potencia de exponente c y resultado a, yo puedo transformar en un logaritmo. Y ese logaritmo va a tener la misma base de la potencia, es decir, la b, que es la base de la potencia, va a ser la base del logaritmo. Pero el resultado de la potencia ahora va a ser mi argumento. Y por lo tanto, el resultado del logaritmo es el exponente. En el fondo, cuando yo estoy calculando el logaritmo, lo que estoy buscando es el exponente de la potencia. Entonces, yo siempre les he dicho, creo que este año les he repetido una o dos veces, y si no lo he hecho o alguno no escuchó, lo vuelvo a repetir, es importante que ustedes verbalicen la matemática, la transformen en palabras, porque de esa manera eso les va a ayudar, digamos, a entender, a comprender más fácilmente qué significa un ejercicio. Recuerden que ambos son lenguajes, la matemática y el lenguaje propiamente tal son lenguajes de comunicación. Entonces, es muy necesario que ustedes vayan traspasando, digamos, o saltando de un lenguaje a otro para poder ir complementando el aprendizaje y no los vean como lenguajes aparte. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hicimos recién con la raíz, es decir, si yo calculo una raíz, yo digo verbalmente qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da 4. Porque eso es lo que me estoy preguntando. Entonces, cuando usted se enfrenta a un logaritmo, es lo mismo. Es decir, verbalizar lo que le están preguntando. Y entonces es más fácil encontrar una respuesta. O es más fácil si yo tengo que buscar otro camino para llegar a esa respuesta. Por ejemplo, aquí, si yo tengo un logaritmo en base b de a igual a c, en el fondo la pregunta es, ¿a qué número, ¿no es cierto? La raíz era, ¿qué número multiplicado por sí mismo? ¿No es cierto? N veces, o la cantidad que me dice el índice de la raíz, me da el subradical. Pero aquí no, aquí es, ¿a qué número? No qué número, sino que ¿a qué número tengo que elevar b para que me dé a? Vuelvo a repetir, ¿a qué número debo elevar b para que me dé a? Veamos un ejemplo. Mm, logaritmo de base 4 de 1024. ¿Cómo era la pregunta para resolver el logaritmo? ¿A qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 1024? ¿Alguien me puede responder ahí a través del chat? O si quiere puede hablarlo también. ¿A qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 1024?
¿Nadie puede encontrar esa respuesta? No es tan difícil. De hecho, es más fácil encontrar el resultado de un logaritmo que de una raíz. ¿Por 5, profe, o no? Muy bien, David, por 5. Es decir, este resultado es 5. El logaritmo de 4 de 1024 es 5. Es decir, yo elevo el 4 a 5 y eso es multiplicar el 4 5 veces, ¿no es cierto? Y eso es igual a 1024. Y ahí tengo la respuesta de ese logaritmo. Entonces, en el fondo, para encontrar ese logaritmo, usted tiene que decir, a ver, ¿a qué elevar este número a cuánto para que me dé ese? Es decir, empezar a multiplicar este número 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, hasta que le dé el número que está ahí. Ahora, evidentemente hay otras que son mucho más complejas, ¿no es cierto? Porque cuando usted tiene un logaritmo de raíz enésima, es decir, de base de cualquier número, digamos, es más fácil encontrar. Sin embargo, si usted va a su calculadora y ve ahí la teclita log, ese logaritmo está en base 10. Es decir, si usted pone cualquier logaritmo, perdón, aquí quedé en negro mejor. Si usted pone cualquier logaritmo aquí, por ejemplo, uno fácil, logaritmo de 100. Esos logaritmos de la calculadora son todos en base 10. Es decir, si usted ve la palabra log y no hay nada escrito aquí abajo, ahí no hay nada, significa que ahí hay un 10. Entonces, en el fondo, si yo digo logaritmo de 100, ¿no es cierto? Es 2, porque en el fondo aquí hay un 10. Entonces, ¿a qué número leo el 10 para que me dé 100? A 2, pues 10 por 10, 100. Fácil, ¿no? ¿Alguna consulta con el concepto de logaritmo? No, profe, ninguno hasta el momento. Ya, estamos bien entonces. Eh, vamos viendo, vamos a ver un ejemplo. Perdón, aquí. Ahí. Yo tengo la potencia 8 elevado a 3 igual a 512. ¿Cómo yo planteo eso como logaritmo? Obviamente con la palabra logaritmo, ¿no es cierto? Ya. ¿Logaritmo en base cuánto? Base 8, En base 8. ¿De cuánto? 503. De 512 igual a 3. Estoy ordenando lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué número, o sea, a qué número elevo el 8 para que me dé 512? A 3. Otro ejemplo. A ver, aquí les voy a dar ahora dos cosas distintas. Vamos a poner aquí base. Y aquí vamos a poner exponente. Es un poco largo nomás, pero no importa. Aquí vamos a poner 6 y aquí vamos a poner menos 2. ¿Cómo sería la potencia? ¿Y cómo sería el logaritmo? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? De potencia sería 6 al cuadrado y de logaritmo, 6 al cuadrado, ¿sí? Ah, no, pero un menos 2. es menos 2 Elevado a menos 2. elevado a menos 2. ¿Y eso sería igual a cuánto? Un sexto. Un sexto elevado a 2, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y como logaritmo? Estoy usando esta base de este exponente, Joaquín, para plantear una base, o sea, una potencia y un logaritmo. Entonces aquí sería logaritmo
en base 6, ¿de cuánto? De 1 partido en 36. Muy bien. De 1 partido en 36. Y eso es igual a menos 2. Es decir, ¿a qué número elevo el 6 para que me dé 1 partido por 36? A menos 2. Porque se invierte, ¿no es cierto? Y multiplico 6 por 6 abajo, 36, 1 por 1 arriba, 1. 1 partido por 36. ¿Sí? ¿Estamos claros, Joaquín, ahí o no? Sí, es que no presté atención a esa parte, pero así entendí. Ya. Y ahora yo podría decir otra potencia. 5 elevado a menos 3 igual a 0,0008. Eso. Ya. ¿Cómo me daría eso? El logaritmo. Y sin plantearlo como decimal. ¿Igual a cuánto me quedaría? Sería logaritmo de base 5 y de exponente 8 partido en 1000. ¿Seguro? No. Ah, yo me equivoqué. Hay un 0 de más. Entonces 8 partido en 100. 8 partido en 100. No, ¿No? no. Pero tienen que mirar la potencia, po. En 1000 igual, pues. Si usted me dice que es logaritmo de 1000, usted me está diciendo que es de 1000, ¿no? O el resultado del logaritmo es 1000. O sea, aquí me puse el logaritmo en base 5 de cuánto, de 1000, o de 100, o de cuánto. Profe, ¿Mm? sería uno partido por 125. Ahí sí, pues. Logaritmo en base 5 de 1 partido por 125 igual a menos 3. No sé por qué razón se me ocurrió de la nada. Es que recuerden que si el 5 está elevado a menos 3, eso es 1, un quinto elevado a 3. Y eso sería un quinto, Uf, 1 elevado a 3 y 5 elevado a 3, ¿no es cierto? wow. 1 partido por 125. Y entonces ahí quedamos con eso. ¿Sí? ¿Alguna Sí, consulta? no, ninguna. Ya. Entonces, eh, vamos a dar algunas referencias aquí importantes con respecto a los logaritmos. Pregunta. ¿La base de un logaritmo puede ser negativa? Mm, Es decir, yo puedo poner logaritmo en base menos 10 de algo. No, no, profe, no se podría. Uy. ¿Por qué no se puede? Porque ahí está, ahí puso un logaritmo solo, entonces significa que No, entonces no, su base, pero si yo pusiera un logaritmo cualquiera, pero de base negativa. bueno, eso dependería. Si el argumento fuera con algo impar o negativo, ahí podría ser, puede funcionar, pero si terminaría algo par, no serviría el logaritmo, creo Pero con yo. un logaritmo, ¿tú qué estás buscando? Mm, ¿La respuesta de cuál? ¿Cuál es la respuesta de un logaritmo? No sé decirle.
No sabría decirle, profe, lo siento. ¿Alguien más tiene alguna idea con respecto a las bases de los logaritmos? ¿Nadie tiene alguna idea con respecto a eso? ¿Me puede responder eso o no? Profe, ¿Sí? pero pero ¿puede dar un resultado negativo o no? No le estoy preguntando, la pregunta no es si me puede dar un resultado negativo. La pregunta es si la base de un logaritmo puede ser negativa. Esa es la Ah, pregunta. no sé. Yo creo que sí. ¿Sí, me dice usted? ¿Alguien tiene Sí, calculadora ahí porque es a mano o no? como... ¿Nadie tiene calculadora? Miren, si usted está buscando la respuesta, ¿no es cierto?, de un logaritmo en base a una potencia en el fondo, que es una potencia ordenada, eh, vamos a ver el siguiente caso. No puede ser negativa. Ya, ¿por qué no puede ser negativa? A ver. Si yo pongo esto ahí, Porque si está dentro de los paréntesis va a dar, o sea, fuera del paréntesis va a dar negativo igual. pero es que si tú tienes una potencia, o sea, si tú tienes un negativo fuera del paréntesis, en el fondo el negativo no es parte de la potencia. Y un logaritmo transforma una potencia en logaritmo, no un signo que está fuera de la potencia. No sé si me explico primero dando ese argumento, porque la otra opción sería esta, ¿no es cierto? Ay, perdón. Así, ¿verdad? O siquiera sin paréntesis. No es necesario poner paréntesis, ya se entiende que ese 2, ¿no es cierto? Ese negativo no es parte de la potencia, porque yo estoy elevando solamente el número, no el signo. Y al elevar solamente el número y no el signo, no es parte de la potencia. Por lo tanto, yo no puedo incluir eso en un logaritmo porque no lo estoy incluyendo en la potencia. En cambio, aquí sí, ¿verdad? En el primer caso sí puedo. Y en ambos casos el resultado es 4, ¿verdad? Es 4 positivo. Por lo tanto, si yo esto lo transformo en logaritmo, en ambos casos, para el logaritmo la base es la misma, es 2, porque el logaritmo de 2 de 4 siempre es 2, porque yo estoy buscando el exponente. Y el exponente para ese resultado tiene una sola base, que es esa. Por lo tanto, no hay, digamos, bases negativas en los logaritmos, porque siempre el resultado que yo busco es el exponente, y para el exponente el resultado o digamos, la base no influye en el resultado. Si yo quiero cambiar el argumento, cambio el exponente a negativo. El exponente sí puede ser negativo, el resultado del logaritmo puede ser negativo, pero la base nunca puede ser negativa. De hecho, vamos a escribir aquí la definición de logaritmo para que les quede claro. B elevado a c, lo mismo que dijimos al comienzo, es igual a A, ¿no es cierto? Y eso lo transformo en un logaritmo de base B con argumento A igual a C. ¿Sí? Eso fue lo que escribimos al comienzo. Pero aquí viene lo importante, con A y B perteneciente a los reales positivos. Es decir, el argumento de un logaritmo y la base de un logaritmo siempre tienen que ser positivos. Porque para potencias de base negativa y resultados, digamos,
y argumentos negativos, no se aplica el logaritmo. El logaritmo es solamente aplicado a potencias donde el argumento final es positivo, ¿ya? No es una operación aplicable a argumentos o a bases negativas. Y lo otro importante es que C sí puede pertenecer a todos los reales, tanto positivos como negativos. Es decir, el exponente puede ser tanto positivo como negativo. Y la otra regla es que la base tiene que ser diferente a 1. Es lo mismo que las raíces, ¿no es cierto? En las raíces el índice no puede ser 1. El índice más pequeño de una raíz es 2. Desde ahí para arriba sirve aplicar o transformar una potencia en raíz. O sea, aquí es lo mismo. Entonces, el logaritmo tiene más reglas que la raíz. Entonces, recordar, base y argumento tienen que ser positivos. El exponente puede ser positivo y negativo. Y la base, además de ser positiva, tiene que ser distinta a 1. Tiene que ser superior a 1. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Profe, Sí. entonces, en resumidas cuentas, la base puede ser negativa, ¿cierto? No, En cierta. no puede ser negativa. Eso es lo que acabo de explicar ahí. Te estoy diciendo que A y B tienen que pertenecer a los reales positivos. Y B es la base. Si te das cuenta, B, que está ahí, es la base. Y aquí te está diciendo que para que esto se cumpla, B tiene que pertenecer a los reales positivos. Por tanto, la base debe ser positiva, no puede ser base negativa. No existen los logaritmos de base negativa. Ah, ya, profe, gracias. ¿Sí? Lo mismo con el argumento. El argumento, recuerda que el argumento del logaritmo es el A. Y ese A también tiene que ser positivo. Entonces, el que lo eleva puede ser negativo, ¿cierto o no? Eso sí, el Ah, ya. exponente puede ser negativo, eso sí. Es decir, Ah, ya. el resultado de tu logaritmo, que es el C, y que a la vez es el exponente de la potencia, puede ser negativo, porque acá te estoy diciendo que el C pertenece a todos los reales, tanto positivos como negativos. Sí, Los que bueno. no, ya, los que no pueden ser negativos son el argumento, esos dos no pueden ser negativos. Tienen que ser positivos. Y además, la base B tiene que ser diferente a 1. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros tenemos una función, porque todo esto está enmarcado en el contexto de las funciones, a elevado a x, y yo, por ejemplo, igualo esta función a 0, 0 igual a elevado a x, ¿cómo yo despejo x? Y aquí volvemos al mismo tema que yo les expliqué en la clase pasada, que les dije, tienen que tratar de acostumbrarse a aplicar a toda la función la operación contraria y quitarse eso de la cabeza de decir, ah, voy a pasar multiplicando, voy a pasar dividiendo, voy a pasar restando, voy a pasar sumando. Entonces, ¿cómo yo despejo esa x que está ahí de una función determinada? Es decir, ¿cuál es la operación contraria a un exponente? En el fondo es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted tiene, voy a hacer aquí una ventanita de explicación acá. Si usted tiene 2 igual a 5x, ¿usted cómo despeja esa ecuación? Dividiendo por 5, ¿no es cierto? Para que, digamos, perdón, no dividiendo por 5, sino que me equivoqué acá.
Déjeme borrar. No dividen por 5, sino que multiplicando por x, ¿no es cierto? Porque multiplicar por x, usted va a eliminar esa x de ahí. Entonces va a multiplicar 2 por x igual a 5x por 5. Por x, perdón. En el fondo está aplicando la operación contraria a donde está la x. La x está dividiendo, usted la multiplica para sacarla de ahí. Entonces le va a quedar x por x, se simplifica y le va a quedar 2x igual a 5. Para sacarla de ahí. Entonces siempre usted aplica la operación contraria. Entonces, ¿cuál es la operación contraria a este exponente que está aquí? Para yo poder sacar la x de ahí. ¿Alguna idea? División, profe. Pero el x está en el exponente. Pues si yo divido por x o por a, no voy a eliminar la x de allá arriba, porque está en un exponente. Tendría que yo hacer la división si fuera a por x, por ejemplo, si estuviera así. A x igual a 0, entonces digo, ya, yo ahora voy a dividir por x. Entonces ahí, o si quiero dejar la x sola, en el fondo voy a dividir por a, ¿no es cierto? Voy a dividir por a. Entonces me queda ax dividido por a y 0 dividido por a. Entonces se va por eso y me queda aquí x igual a 0. Ahí estoy aplicando la operación contraria. ¿Alguna idea? ¿Sería el logaritmo? Muy bien. La aplicación contraria es el logaritmo, para yo poder eliminar ese x de allá arriba. Entonces yo aplico el logaritmo al otro lado, y aquí me queda el logaritmo de a elevado a x. Entonces esa x se va con el logaritmo. Y me queda solamente logaritmo de a al otro lado, igual a, perdón, el logaritmo hace que se vaya la y me queda la x sola. Entonces el logaritmo de a es igual a x. Entonces, cuando ustedes hablen, digamos, usen las funciones, se van a encontrar con esta realidad. Y por eso que es importante que manejen los logaritmos. Denme un minutito, no, menos, 10 segundos, y voy a buscar un ejercicio que se me quedó en otro lugar para poder hacerles la conexión con lo de las funciones. Espera un poquito. Y aquí les voy a plantear un problema, y en base a ese problema vamos a... Si yo tengo 4 elevado a x igual a 64. Y yo les pregunto, calculen el valor de x. Es decir, despejar esa ecuación. ¿Cómo me quedaría? 64 dividido por 4. No, pues ahí volvemos al mismo problema. Porque tú me estás diciendo que estás despejando esa x pasando el 4 dividiendo para el otro lado. Pero el 4 no está multiplicando la x, sino que el 4 es la base del x. ¿Cómo yo puedo calcular el resultado de x?
Miremos esto, miren. Es otra letra, ¿no es cierto? ¿Puedo calcular yo en base a eso, no? ¿Puedo despejar X? ¿Cómo despejo X ahí? Por eso que les digo yo que tienen que sacarse esa idea de la cabeza de voy a pasar dividiendo, voy a pasar multiplicando, voy a pasar... Porque cuando ya llegamos a este tipo de ecuaciones, entonces empieza a complicar esa metodología. Si yo esto lo transformo en un logaritmo, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver. ¿Cuál es la base? 4. 4. ¿Cuál es el argumento? 64. 64. 64. ¿Y cuál es el resultado? X, 3. 4. X. ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, si yo tengo mi ecuación, yo le aplico el logaritmo. Y al aplicar el logaritmo, yo transformo la X en una igualdad. Es decir, al aplicar digamos, la función logaritmo, el X pasa a ser, queda solo, ¿no es cierto? Y el logaritmo toma estos numeritos y yo digo, logaritmo de 4 de 64. Y eso es igual a X. Entonces ahora la pregunta es, ¿a qué tengo que elevar el 4 para que me dé 64? Al 3. A 3. Muy bien. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Y listo. ¿Estamos claros o no? ¿Alguna consulta con respecto a eso? No, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a esto? Veamos otro ejemplo. Eh, ya María, gracias por el aviso. Pero la clase está grabada, así que después lo pueden ver. Logaritmo de 9 en X igual a 3. Bien. ¿Cuánto vale X ahora? ¿Cuánto vale X? ¿No alcancé a escuchar? ¿Cuánto vale X ahí? 729. Ya. Me O dice sea, sería pasarlo a potencia como 9 elevado a 3. Exactamente, muy bien. Entonces, en el fondo, ahora yo hago la operación contraria. Recién yo apliqué el logaritmo para despejar el X que estaba en la potencia. Ahora yo aplico potencia a la ecuación, ¿no es cierto? Aplico una potencia, ¿no es cierto? Para despejar la ecuación. Entonces, en el fondo, estoy aplicando la potencia y me queda 9 elevado a 3 igual a X. Entonces, 9 por 9, 81. Y 81 por 9, 729. Igual a X. Ya, ahora, esto es importante igual porque en el fondo, cuando nosotros calculemos la función exponencial, va a ser como la que vimos al comienzo. Por ejemplo, como esa. 4 elevado a X. No necesariamente va a ser 64, sino que yo cuando haga mi tablita de la función con mis pares X, Y,
yo voy a poder usar en el dominio aquí cualquier número, ¿no es cierto? Porque en el exponente puedo poner cualquier número, el que yo quiera. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el -2, -1, 0, 1 y 2, entonces tengo que ir reemplazando. Entonces aquí voy a poner 4 elevado a -2 igual 4 elevado a -1 igual 4 elevado a 0 igual 4 elevado a 1 igual y 4 elevado a 2 igual. Entonces esto me da igual a 1 partido por 16, ¿no es cierto? Porque me queda 1 partido por 4, 4 por 4, 16. Esto me queda igual a 1 partido por 4, un cuarto. Esto es igual a 1. Esto es igual a 4 y esto es igual a 16. Entonces, por eso que se llama función exponencial, porque en el fondo lo que ustedes van a tener en el gráfico, si ustedes se dan cuenta, este numerito, déjenme dar el primer numerito que no me lo sé de memoria, 1 dividido por 16 es 0,0063. Este, 0,063. ¿Ya? Este es 0,25. Este es 1, 4, 16. Es decir, ustedes van a tener una gráfica así. Van a partir muy pegaditos al eje X y después se van a elevar rápidamente. Porque todos los números que están bajo entre 0 y 1, ¿no es cierto? Van a estar muy cerca del eje X. Pero a medida que ustedes avanzan, rápidamente la función empieza a crecer. Entonces, la próxima clase vamos a aprender a graficar esta función y vamos a ver qué significa esta zona de aquí, cómo saber dónde cruza el eje X, al eje Y, cómo hacer que la función se estire, se contraiga, se estire o se invierta, ¿ya? A través de un programa. Entonces, en la guía que van a recibir esta semana que viene, en la guía que ya les hice ahora y que van a recibir el jueves o viernes, no sé, el fin de semana, que es para la próxima semana, en esa guía yo les explico, es una guía es bastante larga, pero es larga porque tiene muchas capturas del celular. Y en esas capturas están colocadas, ¿no es cierto?, paso por paso lo que usted tiene que hacer con su celular para usar ese programa, ¿ya? Que está en internet, usted se mete en internet, le va a gastar muy pocos datos, ya se mete con el explorador ese programa y tiene que hacer paso por paso lo que yo le diga ahí para poder que aprenda a graficar estas funciones y sepa, digamos, cómo se manejan, qué significan los valores, qué significan las intersecciones y todo lo demás. Pero era fundamental que usted entendiera primero el concepto de logaritmo para poder recordar que cuando hablamos de función exponencial, esa función exponencial usted la puede transformar a una raíz o a un logaritmo dependiendo de cuál sea la utilidad. Y por eso que, de hecho, en la unidad de ahora vamos a ver función exponencial y función logarítmica. ¿Ya? Y por eso que era importante recordar ambas funciones. Bien, chiquillos, ¿alguna consulta? Ya. Bien, entonces me despido. Cualquier consulta me la hacen al correo y nos vemos el día viernes, ¿no? No tenemos clase hasta el viernes, ¿no? Sí, hasta el día viernes. Ya. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Chao.